en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, querido Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, una vez más estamos conectados para aprender más, Señor, de ti, de tu palabra, de tu verdad. Y Señor, Dios mío, con un profundo arrepentimiento, un corazón, Señor, quebrado, quebrantado y humilde. Señor, te pedimos perdón por todo error, todo pecado interno y externo, voluntario e involuntario. Te pedimos, Padre, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, porque si mi boca, mi corazón y mi vida no glorifica a Cristo, no habla de la obra de la cruz, la obra redentora de Cristo, el Espíritu Santo no vendrá, el Espíritu Santo no hará, no glorificará al Hijo. Por eso es importante en esta noche humillarnos delante de Dios y reconocer que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos orando, todos estos recursos, todos estos medios es para el Señor. Todos estos medios es para hacerlo como para el Señor, para agradarle a Él, para confesar el nombre de Jesús, para creer en el Señor Jesús, para que seamos alimentados y edificados más y más en la altura, en la anchura y en la profundidad del amor en Cristo, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta noche, Señor, danos de beber, danos, Señor, esa leche espiritual no adulterada, en el nombre de Jesús. Tenemos hambre, Señor, hambre de ti, Padre, hambre de tu presencia. Tenemos hambre más como hijos tuyos. Danos esa leche espiritual no adulterada, Señor, que nos alimenta para la salvación eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre Celestial, aviva el fuego que hay en el corazón de cada hijo y hija tuya. Aviva el altar, Señor. Aviva, Señor, ese don. En el nombre de Jesús. Préndenos a ti, Señor. Préndenos, Señor. Cuando levanto mis manos, Señor, algo sucede. Cuando levantamos nuestras manos, algo sucede, Señor. Hay una unción que viene de parte del Espíritu Santo. Hay una presencia del Espíritu Santo. Cuando levantamos nuestras manos, cuando nos acercamos a Él, cuando acercamos confiadamente al trono de la gracia, algo sucede en el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, abre los cielos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Padre, bendícenos con tu presencia. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelamos los planes del diablo en esta noche, que viene para hurtar, matar y destruir. Removemos toda distracción, toda interferencia, cual fuese, y llamamos a las almas del norte, del sur, del este y del oeste. Bendecimos, Señor, en esta hora, esta conexión. Bendice esta conexión, bendice el canal, bendice la página. Señor, declaramos en el nombre de Jesús 50, 60, 100 alumnos, Señor, en línea, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, Dios de gloria, en esta noche declaramos victoria. Señor Dios mío, en esta hora, Señor, es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia, no la nuestra, es tu gloria, no nosotros, es tu fama, no nosotros, es tu recurso, no los nuestros, es tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, levanto mis manos. Levantamos nuestras manos en esta noche. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, victoria. Declaramos victoria porque tomamos la victoria de Cristo. Salimos de la derrota. Salimos del fracaso. Cristo nos hizo vencedor. Cristo nos hizo caminar sobre nuestras circunstancias, vencer la semana, vencer los días, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te amamos, te exaltamos. No hay nadie como tú, mi Dios, precioso y glorioso, digno de gloria, digno de honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos buscando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que puede sanar, al que puede libertar, al que puede restaurar, al que puede cambiar los pensamientos, al que puede cambiar el corazón. Querido Dios, en el nombre de Jesús,
Fluye, Espíritu Santo. Nos humillamos a ti, Señor, en esta hora. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder. Levantamos nuestras manos en esta noche, Señor, en señal de humillación. En el nombre de Jesús, porque tu presencia es omnipotente, es omnisciente. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre celestial, omnipotente Dios, omnipresente Dios, omnisciente Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Padre celestial, para muchos, Señor, esta palabra y esta oración es alimento en esta noche. Padre, para muchos, estar conectados es el alimento espiritual. Que hay muchos, Señor, que han decidido ir por el mundo en esta noche. Pero hoy estamos aquí una vez más reunidos, porque escrito está en tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Aquí estás tú, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta alabanza, Señor, que estamos escuchando, cuando levanto mis manos, algo sucede. Mis manos. Ahí donde estamos, en nuestras casas, levantamos nuestras manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, pienso a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando levanto mis manos, viernes de gloria, viernes de milagros, viernes de proezas, viernes de misericordia, viernes de revelación de la palabra, en el nombre de Jesús, viernes de poder, de señales, de prodigios, de unción, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en esta hora, Padre celestial, en el nombre de Jesús, reprendemos todo adormecimiento, reprendemos todo bloqueo, distracción, reprendemos toda incredulidad en el nombre de Jesús, reprendemos toda pereza espiritual, reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora declaramos victoria, declaramos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, que tú lo puedes hacer, tú puedes levantar, tú puedes tocar, tú puedes sanar. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Espíritu Santo. Gracias, seguimos orando, seguimos clamando, porque hay algo que sucede cuando nos ponemos de acuerdo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Un hermoso Jesús. Viernes a la noche estrellado. Tú tienes el control de nuestra vida, tienes el control de cada hijo, hija tuya en esta noche. Tienes el control de esos problemas, de esas adversidades, de esas circunstancias, de esas pruebas. Tú tienes, Señor, el control. No podemos, Señor. Tú tienes, Señor, el control de todo. A través de tu palabra, te entregamos, Señor, nuestro corazón. Te entregamos este problema, esta situación, Señor. Oh, Dios todo. Cosa que no sea, Señor, resuelta por ti. Aleluya. No hay cosa que tú no puedas resolver. En el nombre de Jesús. Señor, Dios, en esta hora. Te exaltamos, te adoramos. Palabra, Señor. Precioso Dios. Tuya, es la voz de tu Santo. Es la voz. Nuestra boca, nuestro corazón lo habla. Precioso Dios. Habla, Señor, a través de tu palabra, Señor.
través de tu Habla nuestro siervo. corazón. Y gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy por la Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. esta noche, por Tú tu tienes tiempo, el Señor. control, Señor. Señor, Padre, en el escucha, nombre de Jesús. Padre querido y Padre de la Bendecimos tu gloria. nombre. Bendecimos Gracias, mi Paraguay, bendecimos Asunción, los barrios. Bendecimos las casas. Cada hijo e hija tuya en esta noche, Señor. Bendigo sus Gracias, mi Dios. casas. Madre, visita sus hogares. Liberta al cautivo. Liberta a los presos. Aleluya. Rompe ataduras. Rompe ligamentos. Rompe ligaduras con las tinieblas. En el nombre de Jesús. Obra de hechicería. Obra de brujería. Señor, en el nombre de Jesús se rompa en la autoridad del nombre de Jesús. Aleluya. En la autoridad del nombre de Jesús en esta hora. Aleluya. Cada vez que te buscamos, si te buscamos todos los días, Señor, si buscamos de mañana, tarde y noche tu rostro, algo va a suceder, algo va a pasar. En el nombre de Jesús, tú vas a cambiar, Señor, las circunstancias, vas a cambiar, Señor, nuestro lamento, vas a convertir nuestro lamento, Señor, en gozo, en baile, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Y declaramos victoria en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Felicita Gloria, Diana y Belén. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Amén. Gusto verles. Yo pregunto si se escucha la adoración de fondo. Se escuchaba hace rato. No, no se escuchaba. Bueno, perfecto, en el nombre de Jesús. Hay una adoración que dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay que estar seguros porque Él tiene el control de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Cuando uno ora, Amén. cuando uno busca a Dios, cambia el corazón, cambia la atmósfera interna. En el nombre de Jesús, y uno tiene fuerza, tiene ánimo. Uno puede estar atento, atenta, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y lo que estamos Te voy aquí, a contar ¿sí? Amén. un testimonio, quiero contar un poco, pastor. Vamos a escuchar. Para decir que la oración es muy importante para nosotros. Amén. Experimenté, por alguna razón habrá sucedido. El día miércoles, mi hija y eso tuvieron una invitación allá en el Hogar Guadalupe para irse en la expo. Y como las 4 de la tarde por ahí me sentí muy diferente. Pero solamente yo veía, me sentí diferente, perturbada, y yo veía solamente la mente, la cara de mi hija Tatiana. Solamente yo le veía ahí, pero algo me decía para orar. Y comencé a orar, pero comencé a entrar a interceder de profundo. Eran los momentos que ella se perdió del grupo. Y se perdió, había sido del grupo de ellos, había sido. Y eso no me digo que es muy importante la oración. Dios me hizo entender también en ese momento que sin la oración no podemos nosotros hacer nada, porque esa es la llave de nuestra vida. Amén, así mismo. Sí, le agradezco muchísimo a Dios, porque vaya a saber si es que yo no entendía la voz de Dios, vaya a saber qué pasaría en esos momentos de mi hija, pero Dios le cuidó. Dios le guardó. Así mismo. Amén, amén, testimonio grande es eso, la oración intercesora, intencional. Si nosotros no tenemos constante intimidad con Dios, por eso nos reunimos por este medio todas las noches para orar, para afilar nuestra espada, como se dice, porque el enemigo no descansa, anda 24 horas acechando. Entonces, por eso es importante no estar en la pereza,
dormir las horas que tenemos que dormir, orar, ¿verdad? Como estás diciendo, porque a veces oramos y nuestra oración nos sube al techo. Es porque Amén. nos falta intimar con el Señor, en el nombre de Jesús. Pero Sí. cuando hay respuesta es porque ya pasó, trascendió, el Señor opera y obra milagros en el nombre de Jesús. Amén. Así es, pastora. Amén. Gracias, Gloria, por tu testimonio, en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos en la clase número 6, nivel 2, Águila, aula Zoom de nuestra Escuela de Formación Espiritual. En el nombre de Jesús. Aclaramos nuevamente. Todo lo que nosotros estamos hablando, enseñando, corresponde a los materiales que a mí y a mi esposa nos sirvieron para el crecimiento espiritual. Aparte Amén. de eso, nos ayudó como herramientas para buscar más a Dios y conocerle más a Él también. Entonces, nosotros hemos decidido transmitir o transferir estos conocimientos mezclado con oración para que se convierta en revelación en el nombre de Jesús. Porque si no oramos, no pasa de hacer información nada más. Por eso es importante orar para que sea revelación. Así es, en el nombre de Jesús. Amén. Cada día Dios se mueve diferente. Cada día hay una unción especial. Lunes, Apocalipsis, hay una unción especial. Martes también tiene una unción fresca, especial. Miércoles también de guerra espiritual hay una unción especial también. Ayer, jueves, que tocamos introducción a eso, también hay algo especial. Y hoy viernes también va a haber una poderosa oración al término de nuestro estudio en el nombre de Jesús. Entonces, Amén. amén. Clase número 6, nivel 2, Águila, mentalidad de cambiar. Mentalidad de cambiar. Mente derrotista o mente victoriosa. ¿Cuál de ellas nos da el Señor Jesucristo o cuál de ellas nos da a elegir nosotros? Así como dice en el contexto del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, mire que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Entonces, importante que nosotros entendamos qué es lo que nos dio y nos legó el Señor Jesucristo, la obra de su cruz, en la cruz. Así que nosotros vamos a entender en esta noche de que el cambio viene, el cambio se produce y cómo y por qué. Vamos a ver desde el punto de vista bíblico cómo se procesa la mente, cómo la mente cambia. No es un lavado de cerebro, es una transformación espiritual interna en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ir avanzando ya en el nombre de Jesús en esta noche. Vamos, Belén, Dios te bendiga. Saludo, gracias por usar el chat en el nombre de Jesús. A ver, la mentalidad de cambiar. Esta placa nos está mostrando dos fotografías. Vamos a hablar de la primera placa mientras que probablemente los demás se van conectando porque hay conexiones que vienen temprano, hay conexiones hasta las 21:20, aparecen los hermanos a conectarse. Entonces, mentalidad de cambiar. Esta placa nos muestra en el extremo izquierdo, el lado derecho, un puño así que está rompiendo algo, una estructura, la mente, vamos a decir la cabeza. Es una imagen nada más. Y en el otro extremo habla de un cerebro que está produciendo, las neuronas producen cierta energía, cierta luz en el nombre de Jesús. Es una forma de mostrar, de graficar lo que nuestra clase de hoy nos va a hablar en el nombre de Jesús. Entonces, importante que nosotros vamos a usar la palabra de Dios. Ya antes de entrar en la siguiente placa, es importante que usted ponga delante de sí la Biblia, la palabra de Dios, porque vamos a usar, así como ayer, los textos bíblicos para que podamos tener un poquito más de noción de lo que estamos hablando, de entendimiento bíblico, ayudado por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir avanzando, son las 21:13 minutos
21 de julio del 2023. Estamos en Asunción, Paraguay, aquí en un barrio, en el nombre de Jesús. Estoy en mi casa hablando y enseñando y predicando a Cristo juntamente con ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a la siguiente ya. Empezamos entonces a hablar cuáles son los objetivos de este estudio. Mentalidad de cambiar, mente derrotista o mente victoriosa. El texto es Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, para poder tener ese sustento bíblico, la homilética, la hermenéutica y la exégesis correspondiente en el nombre poderoso de Jesús. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo a los judíos convertidos de Roma. Eso se escribió después de la muerte de Cristo. Así que también habla de que el libro de Romanos es un libro jurídico de Dios, porque habla mucho de la ley de Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús, los objetivos de este estudio es conocer las responsabilidades de la nueva vida, conocer las responsabilidades de la nueva vida que obtuvimos por la fe en Cristo Jesús, la vida eterna, una nueva vida. Él nos da una nueva vida. Entonces tenemos que conocer nuestras responsabilidades. Número 2, saber los principios divinos para una mente renovada. Principios divinos, la base, la llave, como estaba diciendo la hermana Gloria, la oración es la llave. Muy bien, eso ya es una revelación, pero hay que estar intimando con el Señor. Hay que estar en oración constante para que sea efectiva nuestra oración con el Señor. Número 2, saber los principios divinos para una mente renovada. Muy bien, decidir renovar y cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que decidir renovarnos en nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad en el nombre de Jesús. A ver si alguien tiene esta cita bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Le escuchamos. Amén, pastor. Amén. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es de bueno, lo que le es agrado, lo que es perfecto. Muy bien. O sea que nos pide la palabra de Dios que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, para que podamos comprobar Amén. la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, Romanos 12, 2. Amén. Amén. Vamos a la Amén. siguiente ilustración. Dice aquí la introducción. Es el pasaje de Romanos 12, 2. Encontramos tres principios importantes para tener una mente renovada y una mentalidad victoriosa. Veamos cuáles son esos principios. Número 1. Primer principio. No os conforméis a este siglo. ¿Qué hay en este siglo? ¿Qué dice la Biblia sobre este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo según la palabra? El mismo adversario de Dios, el enemigo de Dios, nuestro enemigo es el Dios de este siglo. Entonces nos dice aquí que no os conformar. Conformar significa amoldarse a este siglo. ¿Qué es lo que hay en este siglo? ¿Qué hay en este Amén. mundo? Idolatría, pecado, rebeldía, todas las obras de la carne. La gente no busca a Dios, busca en primer lugar, busca el dinero, ¿sí o no? Nosotros los Amén. hijos de Dios buscamos al dueño del dinero. Amén. Las Amén. cosas materiales. Claro, el mundo está enfocado en el mundo por las cosas materiales, pero los hijos y las hijas de Dios, nosotros los siervos, los hijos de Dios, buscamos al dueño de todas esas cosas. Buscamos a Amén. Dios. Esa es la diferencia.
Amén. Entonces, amén. Entonces no nos conformamos con este siglo. A ver, alguien si tiene algún ejemplo más de lo que es conformarse, no conformarse a este siglo. La mentira, por ejemplo, es utilizado en el mundo para triunfar, para ganar dinero. La mentira es utilizado para destrucción también. ¿Para qué puede ser? ¿Cómo puede ser? No os conforméis, dice, en el nombre de Jesús. Entonces, hay muchos ejemplos. Ustedes pueden aportar también ejemplos. ¿Qué es no conformarse, no amoldarse a la forma que vive este mundo? El esposo por un lado, la esposa por el otro lado, cada uno con sus cosas, cada uno con su vida, cosas así. Pero dice, no os conforméis a este siglo. Significa al pecado. ¿Qué hay en este siglo, en este tiempo? Pecado. El pecado también es negocio para otros. Se lucra por el pecado también. Amén. Sí. Entonces, no os conforméis a este siglo. Es bien clara la palabra de Dios. Que no nos amoldemos al siglo del diablo, al tiempo del diablo. Eso es lo que nos quiere decir en otras palabras. ¿Cómo tener una mente renovada y victoriosa? Vamos a la siguiente placa que dice lo siguiente. Para tener, número uno, para tener una mente renovada y victoriosa como cristianos. Como cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que le han recibido a Cristo y han decidido que el Señor Jesús sea su Señor y su Salvador personal. Aquellos que dejaron el mundo, como ayer estábamos hablando, dejaron Egipto y fueron a Cristo. Y decidieron cambiar de vida, obedecer la palabra de Dios, recibir la salvación eterna por medio de la fe en Cristo y acercarse a Dios por medio de Él. Entonces dice aquí, los cristianos, los que le siguen a Cristo y lo obedecen, debemos estar dispuestos a romper nuestras estructuras mentales. ¿Qué son las estructuras mentales? Son patrones de conducta, son formas por el cual nosotros hemos adoptado y decidido resolver problemas, hablar los problemas. Hemos decidido nosotros con esas estructuras que se fueron formando. ¿Cómo se forman estructuras mentales? Papá y mamá te enseñó algo, te enseñó que ciertas cosas, ¿verdad? Que no son correctas, no son debidas. Algún tío, una tía te educó de una forma contra la palabra, estructura. Eso se fue endureciendo en la vida de uno y al final se fue formando ya una estructura mental, un patrón mental de cómo hablar, de cómo pensar y cómo resolver las cosas. Entonces, romper nuestras estructuras mentales que se opone a la mente de Cristo. Usted y yo tenemos que saber que Cristo tiene una mente. Él está vivo, Él resucitó. Amén. Y tiene una mente, la mente de Cristo. Entrar en la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo es la mente de Cristo? Hay estructuras mentales que se oponen a su mente y a las demandas de la nueva vida. La nueva vida tiene demanda. ¿Qué significa eso? Hay exigencias. Una de las simples exigencias de la nueva vida es no mentir, sino obedecer a la verdad. Número uno. Número dos, también podemos citar una exigencia de la nueva vida es no adorar a dioses ajenos, la idolatría, ¿verdad? Por ejemplo. Otra exigencia, Amén. demanda, ¿verdad? Demanda de la nueva vida es arrepentimiento constante, confesión de pecado, comportarse como un hijo de Dios, como una hija de Dios. La vida nueva que nosotros recibimos por Cristo tiene exigencias también. Hay responsabilidades también. Además, en nuestra responsabilidad es echar el nuevo sistema de pensamientos. Hay un sistema de pensamientos que se instaló en nuestra mente por causa del pecado, por causa de la caída del hombre y la mujer en el Edén. Hay un pecado original que ha viajado de generación a generación
de ascendientes a descendientes, que hace que se forme un sistema de pensamientos. Por ejemplo, la vergüenza, el descrédito, el prejuicio, el menosprecio. Por ejemplo, también son un sistema de pensamientos. El pensamiento de rechazo, por ejemplo, también forma parte de este sistema. Entonces, todas estas cosas que estamos citando debe romperse, debe romper estructuras, esas estructuras debe romperse, desaparecer. Toda idea, por ejemplo, tradiciones culturales, filosóficas, enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día se enseña sobre las personas tóxicas. Hay un nuevo concepto ahora y dicen, no, mi esposo es tóxico, mi esposa es tóxica. Mi suegro es tóxico, mi suegra es tóxica. Mi hermano es tóxico, mi hermana es tóxica. El pastor es tóxico y la pastora es tóxica. Cosas así. Se pone un título nuevo. Hay nuevos pensamientos, nueva cultura. Entonces se recomienda, según, yo no estoy en contra de la ciencia, pero hay psicólogos que recomiendan que cuando hay esa toxicidad, esa oposición a tu persona, estás muriendo en ciertas áreas. Cuando hay alguien que domina, pero la fórmula que ellos expresan es separate nomás, dejale nomás, divorciate, soltale, que se vaya por su cuenta, cosas así, y viví vos tu vida y haces vos lo que vos querés. Hacés lo que vos querés. Siempre ahora se está escuchando, ¿por qué lo que vos no haces lo que querés? ¿Y quién es lo que te está diciendo que vos? Claro que vos podés hacer lo que vos querés. Así se dice. Pero como hijo, como hija de Dios, nosotros ya no es lo que queremos, es lo que nos conviene. Y Dios sabe a nosotros lo que nos conviene a nosotros hacer y decir. Entonces, toda idea, tradiciones culturales, filosóficas, enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, se llama estructuras mentales. La filosofía, por ejemplo. No te hablo como carrera, como ciencia, sino que hay a veces pensamientos filosóficos que van contra la palabra de Dios. ¿Seguimos? Amén. Amén. Número 2, los valores morales, por ejemplo, las enseñanzas religiosas, teológicas y doctrinas de este siglo. Acuérdense que dice, aquí hay una cita bíblica, vamos a ver, vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, a ver qué dice. Entonces, las enseñanzas religiosas, teológicas y doctrinas de este siglo deben ser examinadas a la luz de la Biblia para aceptarlas como norma de conducta, de regla y fe. Como seguidores de Cristo, debemos tomar la decisión de cambiar el contenido de nuestra mente mundana. Intercambiar, transferir y sacar la mente mundana por los valores, doctrinas y verdades de la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 4, 5, a ver si alguien tiene, vamos a escuchar en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10, 4, 5. La confianza es bien clara para todos los verdaderos cristianos. No os conforméis a este siglo. Este siglo no cree, es incrédulo, no cree ya en Dios, no cree ya en nada. No nos podemos conformar a eso. Nosotros somos creyentes, somos cristianos que creemos a Dios y obedecemos a Él. Pues no solamente tenemos que quedarnos en creer nomás, sino que tenemos que obedecer también. Amén. Muy bien, seguimos adelante. Dice aquí el punto 3, como cristianos nuestros valores deben estar fundamentados, significa cimentado. El cimiento, la casa tiene un cimiento y aquí nos dice que tiene que tener nuestro cimiento, deben estar en la palabra de Dios, nuestro fundamento, nuestra base de la casa, nuestra base en este sentido, nuestra casa espiritual tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios.
Debemos aprender a obedecer a la verdad divina, aunque esta no sea lógica racional. Escuche bien, aunque esta no sea lógica racional. A veces Dios opera y no tiene lógica lo que Él hace. No hay Amén. razón humana que pueda explicar lo que Dios hizo. Por ejemplo, encontramos la palabra de Dios que Él le hizo hablar a una mula. Y por medio de la mula le habló al profeta Balaam, por ejemplo. Entonces, eso nosotros tenemos que entender. Dios usó un animal para hablarle a un hombre. Cosas así. Seguramente en esta hora hay muchos hijos, hijas de Dios, un viernes a la noche que están viendo su novela. Ah, no, yo no me voy a conectar. Justo el pastor envía su enlace ahora que justo es mi novela en la televisión. Yo tengo que ver esa serie, esa novela. Hoy termina la novela. No, es total, él va a grabar su video y va a alzar y voy a ver después, pero no me voy a perder ni una novela turca. Así es. Entonces, Amén, pastor. a veces la novela es el tema, son estructuras mentales. Por ejemplo, hay gente que, estamos hablando de gente que no le conoce a Cristo, pero inclusive hay gente que sí es hijo de Dios, que por ejemplo a la mañana temprano, en vez de orar, prende las noticias y ve los problemas que hay, por ejemplo. Amén. Al mediodía también, para cuando come su almuerzo, viene ahí, prende el televisor también y ve las noticias, estructuras mentales. Y muchas veces somos nosotros. Entonces dice así también, llega a las 18, inclusive a partir de las 14, las 15 horas, ya hay novelas. Amén. Hay novelas. Empezó a las 14, después que terminó todo el noticiero, ahí se empieza a ver la novela, las 3 de la tarde. ¿Qué está haciendo mi hija? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi esposo? Estoy aquí viendo la novela. Las 4 de la tarde. ¿Qué está haciendo? ¿Qué vas a hacer? Viendo la novela. Las 16 horas, viendo las 17 novelas, las 18, las 19, las 20 noticieros, las 21 horas, novela. Completamente lleno de novelas, estructuras mentales. Ay, pero ese, Amén. ay, qué pesado que es el pastor con su enlace. Qué pesado que es. Todos los días envía. Yo quiero saber si él hace su vida o no. ¿Qué es lo que él hace? No tiene nada que hacer. Seguramente él no trabaja. Por eso él hace esto. No, claro que trabajo. Trabajo en la obra de Dios también. Entonces, como cristianos, nuestros valores deben estar fundamentados en la palabra de Dios y debemos aprender a obedecer la verdad divina, aunque esta no sea lógica racional. Debemos adecuarnos al nuevo lenguaje de la nueva vida, la fe. Hebreos 11:6 que dice, por la palabra de Dios creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, dice. ¿Y cómo el universo puede constituirse por la palabra de Dios? Y ahí dice la Biblia, y nosotros creemos eso, que por la palabra fue constituido todo, fue hecho todas las cosas. Así es. ¿Seguimos? Número 4. Les quiero escuchar un poco después a ustedes. Felicita, a Diana, a Gloria. A ver, debemos mantener la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A veces uno cuando mira arriba, mira al cielo, como que le da algo de paz arriba. A mí me pasa eso. Yo miro a veces arriba. Hago ese acto, miro arriba, mirar las cosas de arriba, dice. Mirar Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Hay mucha mirada hacia lo terrenal y poco hacia lo celestial. Y vamos a mirar allá arriba. ¿Y qué es lo que quiere el pastor que miremos arriba, Anga? ¿Por qué lo que quiere que mire allá arriba? Allí están las cosas del cielo. Ahí están las cosas del cielo donde está sentado Cristo, dice. Entonces le saludamos nosotros al Señor allá arriba. Entonces nosotros miramos mucho. Amén, dice ahí. Y sí. ¿Qué es lo que tanto? Yo salí a mirar y no veo nada, veo un cielo abierto. Gloria a Dios, tus ojos pueden ver el cielo. Hay gente que no tiene vista. Entonces, dice aquí que las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué hay en la tierra? A ver, pastora Diana se está escuchando. ¿Qué hay en la tierra después desde el punto de vista bíblico? Pastora, ¿dónde está? Sí, en la tierra hay mucho pecado, muchas distracciones. En la tierra está
el enemigo con sus cosas. En la tierra, como la gallina, ¿verdad? Come ahí de la tierra. Y de hecho que estamos en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros no miramos nuestras circunstancias, vivimos por fe. En la tierra hay desilusiones, hay engaños, hay mentiras, hay muchas cosas. Nosotros vemos las cosas con otro filtro, con otro ojo, con ojo, vale, ya la tierra en este caso. Diste un ejemplo de la gallina. ¿Por qué? Y la gallina mira abajo nomás para comer, solamente abajo. Mira por la tierra, se rebusca por la tierra. Entonces, Colosenses 3:1-4 dice, o los valores de este siglo, sistema que está bajo el maligno. A ver, primera de Juan 5:19, dice que este mundo, este sistema es del maligno. El sistema es del maligno. Primera de Juan 5:19. Amén, seguimos. Segundo principio, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, número uno, debemos entender que la transformación interior de adentro de nosotros, del ser. A ver, el ser nuestro es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, es tripartito. A eso se dice este estudio que es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, dice aquí que debemos entender que la transformación interior del ser es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y además es una decisión y responsabilidad de cada cristiano. Colosenses 3:5. Es otra cita bíblica que habla también. Entonces, tenemos que entender que la transformación es interior. ¿Seguimos? Amén. Muy bien. ¿Qué debemos cambiar o transformar? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? Esa también es una pregunta a veces que nos hacemos. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Uno a veces dice, así lo dice, yo no sé lo que es, yo estoy bien así como soy. Así dicen muchos, no quieren ni... ¿Qué es lo que es cambiar? ¿Qué debemos cambiar o transformar? Debemos cambiar nuestra forma de pensar. El espíritu Amén. del mundo debe ser reemplazado. Espíritu del mundo, ¿qué es el espíritu del mundo? A ver, pastora, si me podés ayudar. ¿Qué es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el espíritu del mundo, como así lo decís. Son la vanagloria, son el engaño, la mentira. El espíritu del mundo va en contra totalmente de los principios de la palabra. El libertinaje, todo lo contrario a la palabra, todo lo que es el pecado que pulula, todo tipo de condición que le lleva al pecado. El espíritu del mundo, dice. Hace total. El espíritu de del todo mundo debe ser reemplazado, claro. erradicado de nuestro sistema de pensamiento. ¿Qué puede ser un sistema de pensamiento, pastora? Un ejemplo. El sistema de pensamiento que tenemos es lo que está en nuestra mente, lo vivido, lo que observamos, lo que el enemigo creó en nuestros pensamientos. Dice que tenemos que sacar el espíritu del mundo e instalar el espíritu de Cristo. Amén. Espíritu de Cristo en ella, en nuestra alma, en nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús es el verbo. A las cosas de Dios. Acercarnos a las cosas de Dios, pastor. Muy bien. Acercarnos más a las cosas de Dios y alejarnos Así es. más de las cosas del diablo. Amén. Porque el diablo tiene sus cosas también. Amén, pastor. Sí, tiene sus cosas el diablo y Dios también tiene sus cosas. Salir de las cosas del diablo y entrar y acercarse más a las cosas de Dios, al Espíritu de Cristo. Es decir, la palabra, los pensamientos. Del Evangelio. Amén. Muy bien. También dice aquí que el Espíritu de Cristo, es decir, la palabra, Él es el verbo. Los pensamientos son palabras internas. Escuche bien, los pensamientos son palabras internas. Ahora la pregunta es, ¿uno habla primero, después piensa o uno piensa primero y después habla?
Piensa primero. No se puede hablar sin pensar. Uno pensó para hablar, ¿verdad? Entonces, las palabras son pensamientos internos. Tal Amén, sus pastor. pensamientos, tal su conducta, dice aquí. Tal su Amén. pensamiento, tal su conducta. Quiere decir que en su pensamiento está ya la conducta que va a hacer, la conducta que va a realizar. Qué cosa, ¿eh? Amén. Y bueno, y ahí está el famoso, hoy es viernes, ¿sí? A veces vos hablas sin pensar, ¿Cómo es a eso? veces hablas sin pensar, ¿verdad? Felicita, Y de sí. repente cuando hablas de esa manera te equivocas, decir cosas que no debes decir, ¿verdad, pastor? Sí, a veces uno dice, ay, hablé sin pensar. Sin pensar, ¿verdad? Sí. Ah, Ay, me comprometí, ya hice, ya dije y no pensé antes. Se ¿Para me qué lo que le chispoteó. digo? me dijo que Le dije que venga el lunes, me olvidé, vino el lunes, tenía que pagar y no pensé, había sido que miércoles tiene que venir mi cobrador. Qué bárbaro. Después viene el miércoles tu cobrador. Ay, me olvidé, no pensé que voy a venir. Ah, ya no sabemos más qué hacer. Pensé sin pensar, hice sin pensar, dije. Pero acá dice que tal sus pensamientos, tal su conducta, tal su Amén. pensamiento. ¿Qué decir, pastora, sobre esta parte? Tal sus pensamientos, tal su conducta. Muy bien. Pensamos, por ejemplo, pensamos mal, porque nuestro corazón está mal, ¿verdad? Reaccionamos mal. Así nomás. Si pensamos mal, reaccionamos mal. El apóstol dice, renovaos en el espíritu vuestra mente, Efesios 4:23. Nuestra mente tiene un espíritu y ese espíritu debe ser renovado. ¿De qué manera? Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Nuestra mente tiene un espíritu y ese espíritu debe ser renovado. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo puedo renovar el espíritu de mi mente? Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Quiere decir que la palabra de Dios, la palabra va a cambiar nuestro espíritu, nuestra mente. En el nombre de amén. Jesús. Amén. Seguimos. Debemos ser personas llenas de la palabra de Dios, como David, Salmo 1, Josué 1:8. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, escribe estas palabras que solo salen de la boca de una mente renovada por la situación y estaba en la cárcel. Él, por ejemplo, estaba en la cárcel y él escribía las cartas igual. Él no le importaba, no veía sus circunstancias, sino que él cambiaba sus circunstancias, transformaba. Entonces, para edificación de la iglesia, él usó su situación, la prueba de Dios y todo lo que pasó para sacar lo mejor de él. Amén. Amén. Sacó lo mejor de él. Y eso hasta hoy en día nosotros tenemos como sus cartas. Tercer principio, probar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, número 1, la voluntad de Dios es que nadie perezca o vaya a la condenación eterna. Juan 3:16, esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Jesús murió para que tengamos vida eterna. Por ejemplo, ya Dios aseguró que nadie se pierda porque Jesús murió para que tengamos vida eterna. Ahora, estas almas deben recibirla a Cristo. La voluntad, número 2, la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en la tierra y luego en los cielos. En los cielos nosotros también recibimos la prosperidad, porque el alma se alimenta de las cosas celestiales, las cosas de Dios.
Aquí dice que es importante que nosotros subrayemos y entendamos. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas, no solamente en el área material, en todas las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Emocional, espiritual y demás, intelectual y demás. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en la tierra, aquí, y luego en los cielos, donde viene nuestra fuente, porque la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es hasta las nubes y la fidelidad de Él es hasta los cielos. O sea que los cielos permanecen por la palabra. Hay día, hay noche, hay sol, hay luna, hay nubes, hay viento. Dios sostiene a la humanidad. Él es fiel y permanece para siempre. Número 3. Dios desea que conozcamos su voluntad y deseemos que su autoridad nos guíe y nos ampare. Tenemos que desear la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Dios desea que conozcamos su voluntad y deseemos que su autoridad nos guíe y ampare, la autoridad de Dios, de su voluntad. Esa voluntad lo encontramos en la Biblia, que nos garantiza una permanencia eterna. La palabra de Dios es nuestro timón de vida. La palabra de Dios es nuestra base. La palabra de Dios es nuestro norte. La palabra de Dios es nuestra ancla, así como el Espíritu Santo también es nuestro sello, nuestra ancla. La palabra de Dios también, porque ella permanece para siempre. Muy bien. Seguimos. Aquí dice que hay 8 palabras claves en este verso que nos ayudarán a entender cómo tener una mente renovada y victoriosa. Romanos 12:2. ¿Cuáles son esas 8 palabras del verso? Verso significa versículo. Número 1, no conforméis a este siglo. Habla de la importancia de la santidad. La importancia de la santidad. Número 2, transformaos. Habla de una decisión personal de consagración. Número 3, entendimiento. Habla de la importancia de la renovación espiritual diaria. Importancia de renovación, como la oración, por ejemplo. Entendimiento. Habla de la revelación de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dice que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre. Eso está en el Evangelio de Juan. Y dice que el Señor Jesucristo le contestó diciendo, hace tiempo que estoy con vosotros y no sabéis. Entonces, entendimiento habla de la revelación de la persona de Cristo. Entonces, qué importante que nosotros mantengamos estos puntos. No conforme a este siglo, habla de la importancia de la santidad. ¿Qué es la santidad? A ver, la santidad es apartarse de todo mal, apartarse del pecado, apartarse de la oscuridad. De todas las cosas del mundo. De todas las cosas del mundo, de las cosas del diablo, así en síntesis. Amén. Esa es la santidad. Sí. Porque sin santidad, dice, nadie verá a Dios, dice. Entonces, porque si nosotros estamos en las cosas del diablo, ¿cómo nos explica eso? Tenemos que separar. Si Dios separó la luz de las tinieblas, nosotros no podemos estar mezclados. Hay que separar. Y aunque haya un costo, a veces hay costo en ese proceso de separación de la luz y las tinieblas. Hay un costo, hay un renunciamiento, a veces hay sacrificio, a veces hay una fe extrema, pero hay que separar en el nombre de Jesús. Así es. La palabra de Dios dice que es así. La santidad, Amén. dice, no conforme a este siglo, habla de la importancia de la santidad. Ahí en tu barrio, ahí en medio de tu área laboral, ahí en medio de donde andás, de donde vos hallás, donde tallás, donde decís las cosas, ahí tu boca, por ejemplo, no dice cosas que no debe decir, porque a veces hay hijos, hijas de Dios que de repente sale cosas de su boca. A veces hay cosas Amén. sí. Por ejemplo, vos no soy cristiano. Yo pensé que era cristiano y vos sos mundano, decía, porque vos decís estas cosas. Decía así. ¿Qué decía esto, pastora? De la abundancia del corazón habla la boca. Como hijo, como hija de Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón. La importancia de la Amén. santidad. Claro que sí, así como lo estás diciendo.
De la abundancia del corazón. Habla la boca, el corazón, salen los malos pensamientos, las malas actitudes, del corazón sale los homicidios, adulterio. Por eso que el corazón, hay que chequear el corazón, hay que limpiar el corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El de puro de corazón, dice. Entonces el corazón es, Manos limpias. claro, el corazón, perdonar, Amén. renunciar a todo tipo de maldad, malicia, que estaba en nuestros corazones, ¿verdad? Transformado, dice, habla de una decisión personal de consagración. O sea que es personal la salvación también. La consagración es personal. No, mi esposa nomás luego se va a la iglesia. Yo ya estoy contento, ya está. Es suficiente que ella nomás se vaya a la iglesia. No le va a salvar a tu esposa, ¿Eh? la salvación No te va a personal. salvar tu esposa. Qué simpático, no te va a salvar tu esposa. Amén, Sí. pastor. No, la salvación es personal. La consagración personal, dice. Consagrarse personalmente a Dios. Entendimiento, habla de la importancia de la renovación espiritual diaria. Todos los días buscamos a Dios, todos los días leemos la palabra, meditamos. Todos los días nos llenamos espiritualmente. Entendimiento, dice, habla de la revelación de la persona de Cristo, que hablamos que el Evangelio de Juan habla de eso, que Él es Dios. Seguimos. Por la última placa ya estamos llegando. Dice aquí, punto 5, de los 8 puntos, ¿verdad? Que habla el versículo que hemos hablado, Romanos 12:2. Comprobar significa, habla de que al obedecer a la palabra comprobaremos su poder. Muchos muchos claman por milagro de Dios y claman para que Dios le escuche, haga lo que Él puede y sabe hacer. Pero ¿qué dice? Para comprobar su poder hay que obedecer primero la palabra de Dios. Es ahí donde muchos tiran la toalla. Obedecer la palabra de Dios para comprobar el poder de Dios. Por eso dice el libro de Malaquías, probadme ahora en esto, dice, y abriré la ventana de los cielos. El poder de Dios de abrir las ventanas de los cielos. Que esa ventana está cerrada. Las puertas de los cielos están cerradas para muchos hijos e hijas de Dios porque por no obedecer la palabra de Dios. Acá dice, comprobar, habla que al obedecer a la palabra comprobaremos su poder, dice. Qué interesante saber. Número 6, voluntad de Dios. La voluntad de Dios habla de permitir la autoridad de Dios en tu vida. Ahí es otro tema. Permitir la autoridad de Dios en tu vida, el señorío de Cristo, el señorío del Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago en Él, por Él y para Él. Qué interesante saber la voluntad de Dios. Habla de permitir la autoridad de Dios en tu vida. Número 7, agradable. Agradable. Habla de la efectividad de la palabra de Dios. El micrófono tenés que silenciar. Habla de la palabra de Dios. La efectividad. Agradable habla de la efectividad de la palabra de Dios. Qué interesante saber. Amén. Amén. Perfecta. Habla del resultado correcto, porque muchos podemos tener un resultado, pero no es el correcto. El único resultado correcto viene después de obedecer la palabra de Dios. Es el resultado correcto que trae al obedecer la palabra de Dios también. Muchos buscamos resultado del evangelio, ¿sí o no? Buscamos resultado de una oración, buscamos resultado de un consejo de un pastor, de una pastora. Queremos tener victoria nosotros, queremos tener resultado. Y muchas veces preguntaron, pastor, no me funciona a mí el evangelio, no me funciona a mí el Espíritu Santo, no me funciona a mí la iglesia. Y yo te pregunto, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios funciona cuando obedeces. Ahí va a funcionar. La obediencia es sobre todas las cosas, pastor. La Sí. obediencia. Claro.
Porque nosotros podemos estar perdiendo nuestro tiempo, desgastándonos, estando errados, pensando que estamos en lo correcto y no obedecemos la palabra de Dios. Al obedecer la palabra de Dios, ahí vamos a comprobar el poder de Dios. Ese es el tema, obedecer. Uno, negarnos a nosotros mismos, menguar para que Cristo crezca. Arrepentimiento. Hay Cada todas esas instante, cosas. Sí, arrepentirnos. claro. Hasta ahora debe producir el arrepentimiento en nuestro corazón, no porque ya predicamos la palabra, porque somos hijos e hijas de Dios ya, cosas así, no hay arrepentimiento. Hay cosas que vienen a nuestros pensamientos que nos hace arrepentirnos todavía. Amén. Por ejemplo, yo si lo hubiese conocido al Señor 20 años atrás, yo me arrepiento, yo tenía que haberle conocido, así estoy, Señor, perdón por esto, perdón por aquello, perdón, Señor, me arrepiento de haber dicho, hecho todas esas cosas del antes. Dios mío, perdón por las cosas que estoy dejando de hacer, estoy omitiendo. Perdón, Señor, en nombre de Jesús, me arrepiento, esto no voy a hacer más. Así estamos, arrepentidos en el nombre de Jesús. Eso es constante. Entonces, uno cuando obedece la palabra de Dios, como dice esta última placa, va a comprobar su poder. Usted quiere que su oración, nosotros que nuestra oración suba más allá a la presencia, que suba la presencia. ¿Por qué sube a la presencia de Dios nuestra oración? Porque hay obediencia a la palabra nomás también. O sea, que si Dios responde tu oración, uno tiene que saber, hay una forma que Dios habla. Dios responde la oración porque hay obediencia. Entonces ahí hay Amén. una comunicación con nosotros. Uno ora, Dios Pastor, responde, es porque hay obediencia. pastor, Sí, pastor. Dios nomás, ¿verdad? A veces le culpan al pastor, ¿verdad? Que no oró por él o por ella, ¿verdad? Y está peticionando algo y le culpa, por ejemplo, al pastor que no le sale nada, ¿verdad? Pero eso es, eso pues está en la obediencia, para que le pueda, ¿verdad? Salir en lo que él está o ella está peticionando, ¿verdad, pastor? claro. El pastor no va a pagar tu luz, no va a pagar tu agua. El pastor no va a pagar tu luz y tu agua. Va a orar por vos y va a pedir Pero, la misericordia de Dios sobre tu vida. Y va, si es cuestión de guerra espiritual, va a atar el espíritu que opera, que hace que sea desobediente. Todo eso va a pero, pasar. Pero, pero si sigue con la desobediencia, pastor, no, por claro, más. claro, los pastores interceden por las almas y oran. Para empezar, lo del pastor tiene que estar en obediencia también. Bueno, puede ser que el pastor sea, El pastor enseña, el pastor, si el pastor predica es porque ya pasó ese proceso, está predicando, está enseñando algo que ya pasó, algo que ya, por eso ora por las personas, porque no, entonces no es pastor, o sea, se dice que es pastor, pero no es pastor Israel. Entonces, él, ya pues, a ver, pastorear, pues, pastora, ¿qué quieres decir? pastorear significa cuidar, guiar las almas, advertir a las almas, sanar la peniquebrada. Amén. Muy Eso bien, pues, sanarla, darle el agua, el pan, el pasto, ¿verdad? Que necesita para seguir el camino del Señor. Los consejos de arriba, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos salva, pues. Aquel que por falta de conocimiento perece mi pueblo, es por falta de conocimiento que no sabe qué hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Te dice, ¿verdad? Y ahí en la palabra está todo lo que nosotros le guiamos a eso, sanamos sus heridas. Ese es el trabajo del pastor, ¿verdad? Pero las almas son rebeldes, como la cabra, pues, como la cabra, ¿verdad? Que
le patea al pastor, ¿verdad? Así es la cabra, ¿verdad? Pero voy yo que somos siervas de Dios, tenemos que someternos y enseñar también eso, ¿verdad? Porque nuestra vida pues es un ejemplo para ellos. Principalmente la que estamos aquí, ya somos maduras en la fe y sabemos, ¿verdad? Que tenemos que estar obedeciendo. Eso hacemos, ¿verdad? Vemos hermanos que están ahí durmiendo y en los laureles, ¿verdad? El enemigo le engaña. Amén, Satanás pastor. le engañar. Y le engaña, le lleva por otro camino. Se deja engañar más bien, diría yo. Así mismo. Entonces, Amén. culpar ese es el síndrome de Adán. Adán le culpó a la mujer, Sí. Le ¿verdad? culpa a los demás, Le hace culpa a los demás. responsable. Ese está en la carne, hermana Felicita. Le culpa a los demás su situación. Le culpa inclusive a Dios también. Así Sí, mismo. le culpa a Dios, ¿verdad? Porque la actitud debería ser, perdón, Señor, me hago Mm, responsable de elegir, porque nosotros todos los días elegimos el camino que vamos a seguir. Cada uno Amén. elige su camino, ¿verdad? Hacer el bien o hacer el mal, ¿verdad? Dice la palabra, sabiendo que el hacer el bien hiciste otra vez el mal. Sabiendo, mm. dice otra. Tremendo. Sí, así mismo. Y el que sabe y no lo hace le es contado como pecado, dice. Ahí está. Y está, También. pues, Estamos hablando de una mentalidad de cambiar mente derrotista o mente victoriosa. La mente derrotista, por ejemplo, pastora, ¿qué podés aportar sobre este tema? que acepta la derrota, no lucha, Mm, no se arriesga, no paga el precio, no se esfuerza, porque el evangelio es para valiente más bien, ¿verdad? Así dice la Biblia, porque tengo que ser valiente para dejar el mundo, ir a la contra, ¿verdad? Ir en contra del mundo, No conformarse. claro, Fácilmente se derrota él mismo. Fácil. Mm, claro. La Sí. gente derrotada es aquel que no acepta la victoria, que no cree luego la victoria de Cristo en la cruz, que venció la muerte. Si Cristo venció la muerte, vos vas a vencer también la muerte, ¿verdad? Entonces, no cree luego. Acepta la derrota. Para todo es derrota para la vida, ¿verdad? Entonces, no tiene esa actitud de victoria. muy bien. Y nosotros tenemos que ayudar. No hay otra, porque como le dije a una hermana, yo voy a creer por vos. Vos no crees, bueno, yo voy a creer por vos, para que crezca ella en la fe, ¿verdad? A muchos le cuesta creer, Esforzar. esforzar. Ahí está la Sin palabra. esfuerzo no se logra también, pastor. Sí, No, sin te esforzar, esforzar. Uno tiene claro, que querer también. sí. Es una El querer para decisión, el pues. hacer, ¿verdad? Es una decisión Sí. también. Amén, pastor. Querer y el hacer. Si es que no queremos, no podemos lograr nada. Exacto. Amén. Tiene Amén. que, Yo siempre, antes cuando comencé también a salir, por ejemplo, del mundo de la tiniebla, digamos, yo mi sí, oración siempre era que yo le decía a Dios que yo misma no me perdonaba. Yo no me perdonaba por lo que pasó. Yo digo, por ejemplo, que es un día muy drástico lo que pasó conmigo. Y dije yo que nunca me perdoné y que también le dije a Dios que yo quisiera otra vez llegar también a ese nivel. Y otra cosa, lo que siempre yo le pedí a Dios, que el día que yo tenga esa fuerza de llegar otra vez a congregarme en la iglesia, que yo no quiero ser tropiezo para mi hermano o para mi pastor, y que también quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Yo, por ejemplo, le digo a Dios, por lo menos no fregar el piso, le decía yo. Y eso sí, fue también una meta también para mí, también de seguir cada día creciendo también. Pero si es que no, uno decide, no toma la decisión, no puede hacer nada. no, Así como una persona quiere comprar, por ejemplo, un vehículo y por ese es el que va a trabajar. Y así también claro, nuestra vida espiritual también.
Yo, por ejemplo, entiendo así, Así es. de que uno tiene Así que es. luchar por lo que quiere. Por ejemplo, yo, por ejemplo, quiero crecer, que yo, como yo le dije también a Dios, que quiero llegar también a ser útil en su obra como lo fui antes. Así, Total. Y está en la etapa de restauración. sí. Vos más. Amén. No es fácil para mí, realmente no es fácil para mí, pero el querer está en mí. Y si el querer está Exactamente. en mí, hay todo. Hay Exactamente. posibilidad de lograr muchas cosas con la ayuda de Dios. Amén. No, y Amén. eso es lo que Amén. estaba hablando con mi esposo. Yo recuerdo cuando tenía 20 añitos, mi hija tenía 6 meses, 1 año, y yo iba 10 cuadras con el carrito para irme a la iglesia. Y 10 cuadras otra vez venía y pasaba a un Amén. cementerio, inclusive por casa. Era caminando con el carrito, ¿eh? Amén. No sé, era 12 en Encarnación. Amén. Hoy en día usted no quiere más esfuerzo, ¿verdad? De orar por el No. perdido. Es cierto eso, Amén. hermana. Se encuentra como que Sí. quiere esforzarse por su Uno ya camino. parece que ya no ama más la cosa de Dios, no tiene más esa proximidad que Cristo también Sí, tiene con nosotros, una misericordia. exacto. Y así como Cristo tuvo misericordia, nosotros tenemos que tener también misericordia por las almas y por lo menos decirle Así, Dios te ama. Sí, exactamente. Solución para tu problema. sí, Dios quiere, Jesús te ama. Que amén. palabra, ¿verdad? Sí. Muchas veces es una palabra muy sencilla, pero es una palabra también que te anima, que te alienta. Amén, gloria a Exactamente. Dios. Así mismo. Amén. Qué interesante, esta noche aprendimos muchas cosas, compartimos también testimonios y es cierto lo que Gracias. dijiste, algo que Por uno ejemplo, trabaja para cuando comencé, comprarse un vehículo, por ejemplo, uno trabaja para comprarse eso, uno se esfuerza, así mismo, y no solamente yo, por poniendo ese ejemplo, con ejemplo. este estudio, eh, cuando comencé, por ejemplo, a estudiar, por ejemplo, yo siempre le digo a Dios que no solamente quiero escuchar, quiero aplicar en mi vida y para que a través de mi vida también otra persona también pueda ser enseñada. Y realmente del estudio, por ejemplo, todo lo que nosotros estudiamos es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y de esta palabra, por ejemplo, yo, por ejemplo, recibí fue que aprendí las cosas que debo aplicar en mi vida como cristiano y lo que también tengo que desechar de mi vida, que tengo que renunciar. Y fue de mucha bendición realmente para mí. Amén, gloria a Dios. Eso es importante. Eh, A alguien le va a servir el día de mañana, Te ayuda a va a quedar, crecer, sí, te ayuda a crecer. eso es Amén. importante. Amado. En el nombre de Jesús. Así, Amén. Vamos a orar entonces. Alguien que quiera hablar más, a ver, felicita, pastora, Gloria, quieran decir algo más antes de orar, algún pedido de oración o algo que quieran mencionar. vamos, no hay mucho para orar por Bueno, los hermanos, ok. por En el, mi por el- corazón, una petición, oración, por mi barrio, pastora. por su Esa es barrio, mi exacto. preocupación por Sajonia, Favela, Villa Esperanza, El Bañado. La vez pasada tuve un sueño, pastora. Mm. Sí, Soñé que vino el diluvio, sí. pero era totalmente agarró todito una ciudad. Pero lo que no entendí si ese del diluvio era en El Bañado. Mm. Y yo, por ejemplo, me pregunté, yo en mis sueños mismos, yo me pregunté, pero hubo relámpagos impresionantes. Y lo que en mis sueños no había ninguna persona, prácticamente fue devorado, algo por el estilo. Y lo que yo me pregunté en mis sueños, yo misma, por ejemplo, que yo dije, por ejemplo, sí, ¿qué significa eso, Dios? ¿Por qué vos me estás mostrando eso? Y el Señor me dijo que esa nube negra es lo que va a venir sobre mi vida, mi familia, sobre la ciudad. Sobre la ciudad. Y
sobre la ciudad y estoy orando, pastora, estoy orando. Por Mi hermano, contarnos, yo, por ejemplo, muchas veces siento miedo cuando sueño algo y me dijo también mi hermano que yo no debo de tener miedo si es que yo estoy orando y estoy al pie de Cristo. decimos una cosa, el agua era sucia. No, el agua era, la lluvia linda era. Viste por el agua, la inundación si era sucia. No, ¿Qué no, no, no color? es sucia, no es sucia la inundación, pastora. Ya. No es sucia, había estruendo, relámpago, pero la ciudad estaba a oscura, estaba. Inundada. Yo me vi en ese sueño, me vi yo que estaba con una de mis hijas que nosotros estábamos recorriendo, mirando si quién estaba afuera, si quién fue salvo o quién no fue salvo, pero ninguna persona yo vi. Pero más o menos yo me fijé que era en el bañado hacia donde yo vivía, en ese pasillo. Pero yo le dije a una de mis hijas que le dije yo que la ciudad está completamente inundada. Pero era agua limpia, era, pastora. Y bueno, Pero para aparte de eso también había una oscuridad tremendo, era. Y bueno, vamos a orar, porque yo también tuve una revelación hace tiempo, ¿verdad? De que va a venir juicio sobre esa zona, en el bañado. Sí, Su seguramente, sí. Para Y purificación. realmente está sucediendo muchas cosas, imagínate un poco ayer, por ejemplo, se le agarró a un señor que por pornografía infantil de 7 años, una nenita. Sí, he visto en la tele. Sí, impresionante. Yo, por ejemplo, me preocupo muchísimo por mi barrio porque acá es donde están toda mi familia también. Sí. Y bueno, va a venir el juicio y hay que orar por los hermanos que viven ahí para que, y los que no, que se conviertan. Para conversión, pues. Amén, pastora. Amén. Sí, amén. Amén. Y eso es lo Oramos que yo pido, entonces. oración siempre por mi barrio. Por la sangre de Cristo. Amén, Estamos pastor. orando. Por ese lugar estamos orando. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar de compartir nuestro material para entrar a orar en el nombre de Jesús por esos pedidos en esta noche y por Amén. los demás también, que Dios les guarde y que no se apague el fuego de su corazón, no se apague. Eso es importante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te entregamos, Señor, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. Señor, te pedimos perdón por todo tipo de pecado interno, externo, voluntario, involuntario. Señor, entregamos nuestro corazón y presentamos delante de ti Villa Esperanza, el Bañado Sur. Señor, presentamos también toda esa zona donde vive, Señor, María Gloria, donde vive Felicita. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos tu misericordia, perdón por los pecados en ese lugar, Señor. Perdón, Señor, por dar la espalda en ese lugar a Dios. En el nombre de Jesús pedimos perdón, Señor, porque no te buscan. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos piedad y misericordia. Te pedimos, Señor, tu mano de poder sobre los tuyos, sobre los hijos. Y también, Señor, que se pueda entrar a predicar tu palabra, predicar el evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ganar almas. En el nombre de Jesús, Señor, rescatar almas en ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, bendigo la vida de Diana, la vida de Belén, la vida, Señor, Dios mío, de María Gloria, la vida de Felicita. Bendecimos sus vidas. Bendecimos sus vidas. Y reprendemos y cancelamos todo ataque al adversario, ya sea de cualquier forma y fondo que viene a querer, Señor, Dios mío, traer desánimo. En el nombre de Jesús echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora oramos por los niños del bañado. Te pedimos tu mano de poder. Señor, Dios mío, saca a luz lo que está oculto. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque los hijos, los niños son herencia de Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por esos inocentes, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu brazo, tus ángeles, guerreros acampen, Señor, alrededor de ellos. Señor, que sea atado ese demonio que perturba, Señor, ese demonio de perversión, ese demonio, Señor, de
de promiscuidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, que están, Señor, por esas regiones y por otros barrios. Atamos en el nombre de Jesús, reprendemos de ese lugar en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu mano de poder, tu palabra, tus juicios justos, Señor Dios mío, se establecen. Padre celestial, que la tierra es limpiada, Señor, que ese lugar es purificado en el nombre de Jesús de Nazaret, que el evangelio se purifica ese lugar, Padre celestial, en el nombre de Jesús, por la oración y la fe y la obediencia de tus hijos que están, Señor, en ese lugar. Padre celestial, en esta hora declaramos, Señor, victoria, declaramos tu palabra en el nombre de Jesús que se cumple, porque escrito está que ella no vuelve vacía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos las gracias por aquellos hermanos. Señor, perdónanos y levántanos, quebranta su corazón, Señor. Padre, Señor, que no se apague, Señor, ese amor, que no se apague el amor de Dios, que no se apague ese fuego, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Ayúdame y ayúdanos a todos, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Acuérdate, Señor, en Cristo Jesús. Padre celestial, en esta hora, Padre celestial, en esta hora, oramos, Señor, nos pusimos de acuerdo para buscarte, pusimos de acuerdo, Señor, para orar por el bañado, para orar, Señor, por esas almas, en el nombre de Jesús, por Sajonia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esas almas que tienen que congregarse. Ordenamos al diablo que los suelte, suelta las almas que tienen que congregarse, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, ten piedad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, ayúdanos y gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque todo lo que pedimos, todo lo que oramos, creyendo, Señor, el Padre lo hará, porque escrito está en tu palabra, y cuando oréis, creed lo que pedís, en el nombre de Jesús, será hecho conforme a la voluntad del Padre. Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra y declaramos el poder de Dios que se mueve, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque esta noche es una noche especial, donde hemos recibido revelación, hemos recibido el alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, que el Señor va a hacer acrecentar nuestra fe. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga. Amén, pastor. Gracias, María Gloria. Amén, Gracias, pastor. Felicita. Gracias, pastora. Gracias, Belén. Y a todos los que van a ver este video. Gracias. En el nombre de Chao, Jesús. pastora. Nos vemos el lunes por el mismo canal, la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima.